Bueno, hermanos, vamos a continuar con la serie de Primera de Corintios, que es lo que hemos estado predicando, lo que hemos estado enseñando en los últimos domingos. Y yo espero de que hoy Dios igual hable a su corazón, ministre su corazón con el tema que vamos a estar enseñando hoy. Y el tema de hoy lo he titulado: Atiendan el mensaje, no el mensajero. Oigan, atiendan el mensaje, no el mensajero. Para dar una introducción, hermanos, a esto que quiero enseñar en esta mañana, de acuerdo a la palabra de Dios, yo quiero que por un momento usted y yo nos imaginemos de que alguien tiene que darnos una noticia, y en el peor de los casos, hermanos, es una mala noticia. Como por ejemplo, esta mala noticia, imagínese que a usted alguien le diga: usted tiene un cáncer. Y usted tiene un cáncer, y este cáncer es terminal. A usted le quedan pocos días o le quedan pocos meses de vida. Imagínese nada más una noticia como esta. Ahora yo le pregunto, hermanos, ¿qué tiene más importancia en este caso, el que dio el mensaje o el mensaje mismo? ¿Qué tendría más importancia? ¿Quién da el mensaje o el mensaje mismo? Bueno, creo que si somos realistas, hermanos, lo que nos debe de llamar la atención es el mensaje. En este caso, que es lo que importa, no importando quién fue el que me dio el mensaje. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Pues hermanos, de la misma forma, eso es lo que Pablo quería que los corintios entendieran. Ya que recordemos, Pablo había sido informado por los de Cloé que dentro de la iglesia de Corintio habían divisiones, habían contiendas, ya que algunos de ellos afirmaban ser seguidores de hombres como Pablo, Apolos y Pedro, que eran hombres de renombre dentro de la iglesia de Corinto. Por lo cual, hermanos, Pablo quería que los corintios atendieran el mensaje de Cristo sin importar de quién viniera el mensaje. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a leer 1 de Corintios capítulo 2, versos del 1 al 5. Solamente 5 versículos, pero hermanos, esperando que Dios nos hable, que Dios nos enseñe, que Dios nos ministre a través de estos 5 versículos que vamos a estudiar hoy. Dice así: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, es interesante porque a pesar de que Pablo era un hombre brillante, este hombre había sido formado, Pablo había sido formado por Gamaliel, que había sido uno de los grandes maestros en Israel en aquel tiempo, que era fariseo. Gamaliel fue uno de los grandes maestros y Pablo fue formado a los pies de Gamaliel. Hermanos, pero interesantemente Pablo dice que él no tomó de esa sabiduría, a pesar de ser un hombre muy sabio, con mucha sabiduría, con mucho intelecto, para predicar el evangelio a los corintios. Por lo cual es lo primero que dice, vamos a ver en el versículo 1, es lo primero que les dice es: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, en este caso de sabiduría humana. Pablo dice que él no predicó con excelencia de palabras. Es interesante porque cuando Pablo dice que él no les predicó con excelencia de palabras, esa palabra excelencia, hermanos, en el griego la palabra es huperoge, y esa palabra significa superioridad en rango o carácter.
superioridad en rango, carácter, o significa estar por encima de o tener altivez. En otras palabras, Pablo, cuando fue a llevarles a ellos el evangelio, Pablo se puso en la misma condición del resto de los hermanos para poder llevarles el evangelio. Él no se creyó alguien superior a ellos. Hermanos, nosotros debemos de tener eso bien claro. Dentro de la iglesia, en el cuerpo de Cristo, nadie es más que nadie. Todos somos iguales delante del Señor. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy lamentablemente hay algunos que creen que por estar al frente, por ser el pastor o por ser uno de los líderes de la iglesia, a veces pretenden o creen que están por encima de. Pero Pablo no enseñó esto. Él dice que él no fue con excelencia de palabras para hablarles el testimonio de Cristo. Y es interesante porque vea lo que dice el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 3, del 5 al 7. 1 Corintios 3, del 5 al 7. Dice así. Dice el mismo apóstol Pablo, ¿quién es, qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Qué dice Pablo que somos solamente? Dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Recuerden que la iglesia tenía conflictos entre ellos por a quién seguían. Y Pablo les dice, bueno, pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es Apolos? ¿Quiénes somos nosotros? Solamente servidores por medio de los cuales habéis creído. Solamente somos servidores, dice Pablo. Por eso él, hermanos, cuando él va a Corintio a predicar, Pablo no predicó con excelencia de palabras, creyéndose superior a los demás. Pablo no se creía superior a los corintios. Él no creía ser más que ellos, a pesar de su apostolado, a pesar de su ministerio, a pesar de que el Señor se le había presentado en el camino a Damasco, que como él dice, fue al último de todos, como un abortivo. Pero Pablo no se creía más que los demás, aun cuando había visto al Señor Jesucristo después de haber resucitado. Ahora vea lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 3, que escribe Pablo. Y es interesante porque Pablo nunca pretendió creerse superior a los corintios ni a nadie. Y él esperaba que la iglesia entendiera eso también. Él luego escribe en Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice, oigan esto, le dice Pablo a los filipenses, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pablo le escribe a los filipenses y ahora él les dice, ustedes no pueden creerse más que los demás. Ustedes más bien deberían de ver a otros como superiores a ustedes mismos. O sea, para que su condición sea una condición de humildad. Pero usted no puede pretender verse por encima de los demás. Cuando hablamos, hermanos, de llevar el mensaje, que fue lo que empecé con esta introducción, usted se imagina a alguien dándole una noticia a otra persona, pero esa persona creyéndose más que el otro al darle una noticia. Más bien cuando uno va a dar una noticia, y sobre todo una noticia como lo puse, que es una noticia lamentable, hermano, yo creo que la actitud de uno es de dolor, porque tengo que decirle algo, a pesar de que soy el doctor, soy el médico. Si fuera el caso, una persona a otra, voy a darle una noticia que es lamentable, y yo tengo que bajarme lo más que pueda para darle la noticia. Pues eso es lo que Pablo estaba diciéndole a los corintios. Yo, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Yo no fui así ante ustedes. Yo fui siendo humilde para enseñarles el evangelio, la palabra.
Y eso me lleva al segundo versículo. Porque el segundo versículo dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En otras palabras, hermanos, Pablo lo que buscó fue mostrarle a Cristo a los corintios y no mostrarse él. Eso es interesante. Esto quiere decir, hermanos, que Pablo no buscó, óigame en esto, Pablo no buscó ser el centro de atracción en su predicación. Pablo no buscó ser el centro de atracción. Él no fue como, oiga, ahora véanme a mí, vean cómo yo predico, vean lo que yo hago. Pablo no buscó esto. Él dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, vean a Cristo, conozcan a Cristo, pongan su mirada en Cristo, no en nosotros. Lo importante, hermanos, es el mensaje, no el mensajero. Y vea lo que dice Pablo en 1 Corintios 4:1. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, dice Pablo: así pues, ténganlo los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Cómo dice Pablo que deben de tenernos a nosotros? Y ojo que está hablando Pablo. Ténganlos los hombres por servidores de Cristo. Hermanos, así debería de vernos la iglesia, a todos aquellos que servimos, que somos líderes. Ténganlos los hombres simplemente por servidores de Cristo. Pablo no buscó ser el centro de atracción en la predicación. Hermanos, algo que hoy parece no estar sucediendo en nuestras iglesias, donde más bien hay muchos que es como, véanme, yo soy el centro de atracción. Véanme a mí, vean lo que yo hago, vean cómo hablo, vean cómo me visto. Vean dónde yo viajo, yo voy a los mejores hoteles, he ido a otras naciones, véanme a mí. Y Pablo nunca buscó ser el centro de atracción. Nunca. Ahora vea lo que dice Pablo también en 2 Corintios 4:5. 2 Corintios. En el capítulo 4, versículo 5 dice Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Oigan, hermanos, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. No nos predicamos a nosotros mismos. Hermanos, yo he escuchado personas que a la hora de predicar hablan más de ellos que del Señor. Ellos hablan de todos sus logros, de a dónde han ido, de todo lo que tienen. Vean cómo Dios me ha prosperado. Vean ahora las zapatillas que tengo. Vean el traje que uso. Hermanos, nunca el evangelio se puede centrar en los hombres. Pablo nunca buscó ser el centro de atracción. Nunca buscó eso. ¿Para qué? Para que las personas no pusieran su mirada en Él, sino en el mensaje. Porque lo que Él dice es, cuando estuve entre vosotros, no quise saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En otras palabras, crean en Cristo, vuélvanse a Cristo, hermanos. Él es el Señor, Él murió en una cruz, pero también Él resucitó para darnos salvación. El Señor Jesucristo. No nosotros, no los hombres, sino el Señor Jesucristo. Pablo, hermanos, no quería que todas las luces estuvieran sobre Él, sino que las luces estuvieran sobre Cristo.
Ustedes han visto, hermanos, cuando en un escenario, cuando es de noche, no sé cuántos han visto eso, tal vez en una película, cuando aparece el actor principal y todas las luces del escenario enfocan a esa persona, y si él se mueve, la luz se mueve con él, o sea, todas las luces están sobre el actor principal. ¿Alguien ha visto eso? Bueno, Pablo nunca quiso que esas luces estuvieran sobre él. Pablo quería que esas luces estuvieran ¿sobre quién? Sobre Cristo. Hermanos, igualmente nosotros debemos de buscar de que la luz, hermanos, a la hora de predicar el evangelio, la luz no debe estar sobre nosotros, no debe estar sobre el mensajero, sino sobre el mensaje que apunta a Cristo. Las luces, hermanos, en cualquier altar, en cualquier escenario, si alguien dice ser cristiano, ser creyente, hermanos, las luces deben de estar puestas única y exclusivamente sobre el Señor Jesucristo, no sobre los hombres, no sobre nosotros. Pero hoy muchos tal vez parecen no haber entendido esto y creen que las luces deben de estar sobre ellos. Llámese artistas. Cuando hablo de artistas, a cantantes cristianos. Llámese ministros, como hoy muchos famosos que son apóstoles o profetas, y ellos quieren toda la atención sobre ellos. Pero hermanos, Pablo no buscaba eso en los corintios. Él no estaba interesado, hermanos, de que las luces estuvieran sobre él, sino sobre Cristo. Interesantemente, la misma palabra de Dios nos da ejemplos de esto. Vamos a ir por un momento, hermanos. Quiero poner un ejemplo con la misma palabra de Dios. Yo quiero que vayamos al Antiguo Testamento, a Números, capítulo 21. Vamos a leer acá, hermanos, una historia que le sucedió al pueblo de Israel en el capítulo 21 de Números, del verso 4 al verso 9, en el Antiguo Testamento. Dice la palabra del Señor. En Números 21, habla ahí de la serpiente de bronce. Dice: después partieron del monte de Or, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y dice la palabra: y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Qué hablaron ellos? Dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Verso 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Entiéndase que eran serpientes venenosas, terribles, que mordieran al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Eso Dios lo envía a causa de la queja del pueblo de Israel, a pesar de que Dios los había sacado de la esclavitud. Verso 7. Entonces el pueblo vino a Moisés, después de que vieron que estaban muriendo por las serpientes. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hermano, esto es interesante porque el pueblo de Israel había hablado mal, había pecado contra Dios al murmurar, al quejarse delante de Dios. Entonces Dios envía serpientes, como dice el pasaje, y empezaron a morderlos, y eran serpientes venenosas, o sea, morían.
Pero cuando Moisés ora, el Señor le dice, hazte una serpiente de bronce, ponla en alto, para que el que mire a esa serpiente viva. Ahora, hermanos, yo no sé si a usted lo hace pensar algo interesante acá. ¿Por qué ellos tenían que ver algo que había sido un objeto o era un objeto que se llama cosa de bronce? Ese objeto, así la llamó uno de los reyes de Israel, le llamó Nejustán, cosa de bronce, porque lamentablemente el pueblo de Israel luego empezó a idolatrar esa cosa de bronce, cuando el propósito de Dios no era que eso lo idolatraran. Pero interesantemente, hermanos, ellos tenían que poner la mirada en algo para ser sanados. Ahora, ¿por qué no era en Moisés? ¿Por qué no era en Moisés? Moisés hizo muchos milagros. ¿Por qué ellos no tenían que poner la mirada en Moisés? Dios había usado a Moisés para sacarlos de la esclavitud. No, tenían que ser en esa estatua de bronce que tenía forma de serpiente. Ahora, ¿por qué? La gran pregunta es ¿por qué en esa serpiente y por qué no en Moisés? Que era el libertador, que era el que Dios le dio la ley, que era el que Dios usó para abrir el mar rojo, para pasar. Bueno, la misma Biblia nos muestra, la misma palabra nos muestra por qué en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, del 14 al 15. Aquí está Jesús en una conversación con Nicodemo, enseñándole lo que es el nacer de nuevo, pero hay algo que le dice Jesús a Nicodemo, que es interesante, porque Jesús lo lleva a este pasaje de Números en el desierto. Y dice la palabra, ¿lo tenemos, iglesia? Dice la palabra, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que ¿qué? Que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quién era el Hijo del Hombre? Jesucristo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, en otras palabras, hermanos, para que el hombre sea salvo, para que el hombre sea sano, debe poner su mirada ¿en quién? En Cristo. No en Moisés, que era un libertador que Dios había usado, que hizo prodigios increíbles, pero la mirada del pueblo no tenía que estar sobre Moisés. Tenía que estar sobre aquella serpiente que según ahora el Señor representaba ¿a quién? A Cristo. El pueblo debe aprender a poner su mirada ¿en quién? En Cristo. Por eso, hermanos, cuando nosotros predicamos el Evangelio, nosotros tenemos que predicar y mostrar es a Cristo, no a nosotros. Porque, hermanos, el hombre, ninguno de nosotros, ningún humano, un hombre natural, ha muerto por otro para salvación, excepto nuestro Señor Jesucristo, que fue hombre, pero también Dios mismo. Y de ahí su nombre antes de nacer, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Hoy se están equivocando muchas personas y muchos líderes en poner la mirada en las personas y no en el Señor. Recuerde, hermano, atienda el mensaje, no el mensajero. Atienda el mensaje, no el mensajero. El mensaje debe hablarte que en Cristo hay salvación. Antes le puse el ejemplo de una mala noticia de alguien diciéndole a otra persona, tienes cáncer, te quedan pocos días o meses de vida, ahora se lo voy a cambiar. Imagínese a alguien muriendo y que llegue y le digan, oiga, tengo una noticia. Tengo la solución para tu enfermedad. Tengo la solución para tu enfermedad. Y esa solución de esa enfermedad, llevándolo al Evangelio, es la solución para la enfermedad del pecado y de la muerte, es el Señor Jesucristo. En Él hay salvación.
Hermano, si a usted alguien llega y le dice que le va a dar una medicina igual y usted tiene una enfermedad, hermano, usted va a atender. Es el mensaje, no importa el mensajero, es el mensaje. Hay una medicina, hay esperanza. Puedes vivir agradecido con el mensajero, pero lo importante era el mensaje. No importa quién lo dé. O usted dice, no, yo no lo recibo porque es fulano. Tiene que ser fulano el que me dé el mensaje. Bueno, yo creo que hoy muchos parece que están de esa forma porque no han atendido al mensaje, sino a veces atienden es el mensajero. Y ponen la mirada en las personas, en nosotros, en los que están al frente. Iglesia, usted no puede poner la mirada en los hombres. Atienda el mensaje, no el mensajero. Pablo quería que los corintios pusieran su mirada en Cristo y no en él. Eso era lo que Pablo quería. Por eso él les dice otra vez en ese versículo 2, él les dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y es que eso es lo que la misma palabra de Dios nos muestra. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice Hebreos en el capítulo 12, versículo 2, dice el autor de Hebreos, puesto los ojos ¿en quién? ¿En el pastor? ¿En el apóstol? ¿En el profeta? ¿En el líder? ¿Dice eso la palabra? No. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, hermano, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El autor de Hebreos ahora le dice, pongan su mirada en Jesús. Él es el autor y el consumador, el principio y el fin de la fe. ¿De cuál fe? De nuestra fe. Pongan su mirada en Cristo, hermano. Usted necesita a Cristo. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado, se han dado cuenta, hermanos, de cuántas personas caen y se van de la iglesia, renuncian al evangelio cuando un líder, un pastor, cayó en pecado y dejó la iglesia. ¿Ustedes han visto eso? Hermanos, son muchas las personas que cuando un líder cae en pecado, muchos de la iglesia se van y abandonan el cristianismo. La pregunta es, ¿dónde estaba entonces la mirada de esa persona? ¿O sería que le enseñó a la iglesia mal? Y él fue el centro de atracción y todas las luces tenían que estar sobre él. Y por eso cuando él pecó, muchos se fueron. Hermano, ningún hombre, vuelvo a repetirlo, ningún pastor, ningún profeta, ningún apóstol, nadie ha muerto para traer salvación excepto el Señor Jesucristo. Y si hay alguien en el cual usted debe de poner su mirada, hermano, es en Cristo. Porque hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, yo estoy acá hablándole de Cristo. Pero puede que de aquí a algunos años no esté yo. Pero el evangelio debe seguir predicándose. Y usted tiene que seguir con una fe firme, estable, creyendo en el autor y consumador de la fe, el Señor Jesucristo, que fue a morir a la cruz para darnos salvación. Él murió en la cruz para darnos salvación. Amén, iglesia. ¿Cuántos estamos entendiendo? Y eso me lleva ahora al versículo 3 y 4, porque creo que va de la mano, no podemos separarlo. Dice el verso 3 y verso 4 dice, y estuve entre vosotros, dice Pablo, con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación otra vez fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder.
Hermanos, aquí hay dos puntos muy importantes en estos dos versículos. Número uno, Pablo reconocía que él era un hombre débil al predicarles el evangelio. Ya lo vimos antes, él no se creía más que los demás. Pero además de no creerse más que los demás, él se veía a sí mismo y entendía que era un hombre débil. Estuve con temor y temblor delante de ustedes para llegar a predicarles. Él entendía que él era un hombre débil. Ahora, hermanos, interesantemente, antes les dije, Pablo era una eminencia. Pablo había sido instruido por Gamaliel, uno de los mayores maestros del pueblo judío en aquel momento. Pero Pablo dice, yo reconozco mi debilidad para poder predicarles a ustedes, hermanos. ¿Y saben qué es interesante? Que Pablo dice esto, pero Dios que conoce el corazón nuestro, Dios mismo tuvo que ponerle a Pablo, yo lo digo así, un estate quieto para que él no se le subiera el orgullo y se le subiera el ego por lo que él era. ¿Dónde encontramos eso? Porque Pablo mismo lo dice. Vamos a ir a 2 Corintios 12, del 7 al 10. Dice en 2 Corintios 12, del 7 al 10, dice así. Mira lo que dice Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, Pablo tenía un aguijón, tenía algo que muchos hablan de una enfermedad, y esa enfermedad, eso que Dios permitió que Satanás llegara a la vida de Pablo, a su cuerpo, porque dice que fue un mensajero de Satanás. O sea, Dios le permitió a Satanás tocar el cuerpo de Pablo, así como la Biblia enseña. ¿Se acuerdan de cómo Dios permite sobre la vida de Job que Satanás toque la vida de Job, pero no su alma? Pues en la vida de Pablo igualmente Dios permite que Satanás le toque. Ahora, hermano, interesantemente, Pablo no dijo, no recibo eso. Pablo no dijo, yo reprendo la enfermedad, o yo reprendo al diablo. No, hermanos, dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo entendía de dónde venía, y él dice, yo he rogado al Señor que lo quite de mí. Oró. Pero eso era dado por Dios, o Dios lo permitió. ¿Para qué? Para que la grandeza de él no se le subiera. Para que él no se creyera más que los demás por quién era Pablo. Hermanos, Pablo no era Alberto Murcia. No, era Pablo. Ahora vea la respuesta de Dios para Pablo. Versículo 9. Y me ha dicho, o sea, la respuesta de Dios para Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder, le dice el Señor, se perfecciona en la debilidad, Pablo. En esa debilidad, que usted entienda esto. Verso ese mismo 9 dice, por tanto, de acuerdo a esa respuesta que el Señor le da a Pablo, por tanto de buena gana, dice Pablo, me gloriaré. Pero oigan, ¿qué se gloria? Más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, Pablo entendió que él dependía ¿de quién? De Cristo. No era porque él era muy carga, no era porque él era muy estudiado, porque él tenía mucha unción. No, hermanos. Él entendió su debilidad y Dios le permitió una enfermedad para que le bajara su orgullo y vanagloria. Por eso Pablo dice, cuando yo fui a vosotros, fui con mucha debilidad, con mucho temor y temblor.
Yo no me creí más que ustedes. Yo no me propuse otra cosa sino mostrarles a Cristo. En otras palabras, yo quería que ustedes atendieran mi mensaje. No el mensajero, no a mí, sino el mensaje que yo les traía. Y el mensaje apuntaba y seguirá apuntando a Cristo. Lo segundo de esos versículos 3 y 4 que yo puedo ver ahí es que Pablo puso, hermanos, toda su confianza en el poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio y no en sí mismo. Porque él dice al final, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. No fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No fue que yo quise en mis fuerzas, en toda mi elocuencia, en todo mi estudio, en lo que yo sabía, yo quise convencerlos. No. Yo puse mi confianza en el poder del Espíritu Santo. Él es el que tiene el poder para convencerles, para hablarles, para enseñarles. Es el Espíritu Santo. No en mí. Porque, hermanos, la misma palabra nos muestra, hermanos, las personas son salvas por la gracia y la misericordia de Dios, no porque nosotros querramos. Eso no es por sabiduría humana, lo vimos en el estudio anterior. No es por sabiduría humana que nadie se va a convertir. Es simplemente por la locura de la predicación de la cruz. Dios se le ocurrió en su sabiduría que a través del mensaje de la cruz, de la predicación de la cruz, aquel que creyera y tenga fe va a ser salvo. Así, hermanos, de sencillo. No es porque alguien sea muy estudiado, porque alguien tenga, hermanos, mucha preparación, no. Y eso es lo que Pablo quería darle a entender a la iglesia de los Corintios y que debemos de entender nosotros también hoy. Ahora, vea lo que dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 3, del 4 al 6. 2 de Corintios, capítulo 3, del 4 al 6. 2 de Corintios 3, del 4 al 6 dice la palabra: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Oiga el verso 5. No que seamos competentes por nosotros mismos. Oiga, hermanos, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. O sea, Pablo entendía esa condición. O sea, yo no soy competente por mí mismo. O sea, en otras palabras, yo por mí mismo, por más que hable bonito, por más que tenga mucho conocimiento, no es por eso que la gente se va a convertir. Es lo que Pablo está diciendo. Dice el verso... voy a terminar ahí el 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. En otras palabras, Dios es el que nos da la capacidad para. Nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pablo entendía que no era por ellos mismos. Hermanos, si usted lee el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta de cómo Pablo empezó a predicarles a muchos y no creyeron. Y en un momento Pablo dice: ya les prediqué a ustedes judíos que son parte de mi nación y no quieren escuchar. Y dice Pablo: me voy a ir a los gentiles, porque ustedes no quieren el mensaje de salvación. Eso está en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque aquí Pablo entendía que no era por él mismo. Nuestra competencia no proviene de nosotros mismos, hermanos. Ahora, si fuera de nosotros mismos, yo le digo esto de todo mi corazón, hermanos. Yo no desearía, si estuviera en mis manos, si fuera por mí mismo, deseara que todo Florencia se convierta a Cristo.
Hermano, usted no desea, si es creyente de verdad, que toda su familia se convierta a Cristo. Pero le hago la pregunta, ¿puede hacerlo usted en sus propias fuerzas? No somos competentes por nosotros mismos. Hermano, nosotros no cambiamos ni a una cucaracha. Y como yo lo he dicho, hermanos, si una vez tuve que entenderlo, Dios me hizo entenderlo, porque yo sufría por la iglesia, porque la gente no cambiaba, porque yo creía, eso era parte de lo que le habían enseñado a uno. Esas son las falsas doctrinas donde me habían enseñado que de acuerdo a mi predicación y a mi unción la gente iba a cambiar. Y por eso entonces yo oraba por todo el mundo, creyendo que si caía al suelo, ahora su vida iba a ser cambiada. Y adivinen qué. Todos en el suelo y nadie cambiaba. Porque eso no es por competencia nuestra. Y yo llegué a entender, si yo nunca pude cambiarme a mí mismo, mucho menos voy a cambiar a otro. Pero sí creo, de acuerdo al poder del Evangelio y su palabra, si Dios cambió mi vida, si Dios transformó mi vida y sigue tratando en cambiar mi vida, hermano, tiene el poder para tratar en su corazón y cambiar su vida y seguir tratando para cambiar su vida, el Evangelio de Cristo. Pero no los hombres. Hermanos, los hombres no cambiamos nada. Por eso Pablo pone toda su confianza en el poder del Espíritu Santo y no en él. Y por eso es ahí donde termina el versículo 5. Y es como cerrar con broche de oro lo que él está enseñando. Hermanos, como poner la cereza en el pastel. Y él dice en el verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Wow. Para que vuestra fe no esté fundada. Esa palabra fundada es puesta o descanse. Para que vuestra fe no esté puesta en la sabiduría de los hombres. Hermanos, porque hoy la iglesia parece que le da más importancia al mensajero que al mensaje. Y les voy a poner un ejemplo. Hermanos, hay gente que sigue tanto a hombres que, hermanos, se paran en un altar, leen un versículo de la Biblia, cierran la Biblia y empiezan a hablar un montón de, como digo yo, de chácharas. Y empiezan a hablar de sus logros, de todo lo que ellos hacen, de cómo Dios los usa. Y todo el mundo le dice amén y le aplaude y creen que es un gran hombre de Dios. Y lo que menos hizo fue hablar de Cristo, hablar de su palabra, exaltar a Cristo. Solo exaltándose en ellos y la gente le aplaude por eso. ¿Dónde está el corazón de la iglesia? ¿Dónde está puesta, hermanos, su fe, su confianza? Aprenda a escuchar el mensaje, no el mensajero. Cuando usted, hermano, atienda el mensaje, hermano, usted se va a dar cuenta, va a discernir si el que está al frente realmente les está predicando de Cristo, les está mostrando a Cristo o simplemente está hablando de Él. Aprenda a discernir. Atienda el mensaje. Hermano, no es el mensajero. Dijo por ahí un famoso apóstol. Él estaba predicando y él dijo: yo creo que Judas, Dios lo sacó del infierno. Jesús lo sacó del infierno. Y este hombre llega y dice: no lo dice la Biblia, pero yo lo creo. Y usted, hermano, puede buscarlo en YouTube si quiere, ahí está el video. Y toda la iglesia, porque no tiene una iglesita pequeña, no, tiene una mega iglesia y toda la iglesia le aplaude. Eso no es bíblico. Eso no enseña la palabra. La Biblia enseña que Judas era hijo de perdición y fue a su propio lugar, dice la palabra. Pero yo decir que yo creo algo, yo puedo decir que yo lo creo. Pero si la Biblia no lo muestra, lo que yo crea
no tiene valor y no sirve de nada. Por eso Pablo dice, cuando yo fui a donde ustedes a predicarles, corintios, yo fui con debilidad, fui con temor y temblor. Yo me propuse no saber otra cosa que mostrarles a Cristo, para que vuestra fe esté puesta sobre el Señor y no sobre los hombres, no sobre nosotros, no sobre mi persona, dice Pablo, no sobre Apolo, no sobre Pedro, no sobre el Señor, sobre Cristo. Y ese último versículo, hermanos, me deja ver dos cosas. Número uno, la fe del creyente no puede estar sobre los hombres. La fe del creyente no debe estar sobre los hombres. Ve lo que dice este pasaje, hermanos, es maravilloso, en Hechos capítulo 3, versículo 12. Ustedes se acuerdan, hermanos, cuando la Biblia muestra de que iban Pedro y Juan al templo a orar, y había un cojo de nacimiento que estaba pidiendo dinero, pidiendo plata. Él pedía plata y se vuelve Pedro y Juan y se quedan viéndolo, y Pedro le dice, oiga, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y aquello fue un acontecimiento extraordinario. Un hombre cojo de nacimiento, lo conocían muchas personas, que ese siempre se tiraba ahí o lo llegaban a sentar ahí a pedir limosna. Y él pedía dinero. Pero Dios usa a Pedro y hay un milagro extraordinario. Pero luego de este milagro extraordinario, ve lo que dice Pedro, hermanos. Pedro, el apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 12. Dice el versículo 12, y viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Segunda pregunta, ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este. Porque todo el mundo empezó a poner la mirada ¿sobre quién? Sobre Pedro. Y Pedro le dice, oiga, ¿pero qué les pasa a ustedes? ¿Por qué ponen la mirada sobre nosotros? ¿O qué? ¿Ustedes creen que nosotros por nuestra propia voluntad hicimos andar a este? No. Y ahí empieza a hablarles de Cristo y los manda a que se arrepientan, a que crean en Cristo. Pero hoy, hermanos, hoy es diferente. Hoy es, Dios me usa a mí, vean cómo Dios me usa. Y llega alguien y ora por un enfermo y se sana, y todo el mundo, ay, ore por mí, porque a usted Dios lo usa para sanidad. Y el otro se infla todo creyendo, claro, yo soy la última Coca-Cola en el desierto, vengan los que quieren ser sanados. Hermanos, nosotros no sanamos a nadie, pero creemos en alguien que sí lo hace. Creemos en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios. Dios puede sanar, Dios puede transformar. Hermanos, pero eso no es voluntad de un hombre. Eso es voluntad de Dios. Y no podemos pensar que porque yo oré por alguien y se sanó, entonces todo el mundo tiene que correr y poner la mirada en mí, como hoy lamentablemente se está haciendo en las iglesias. Y hoy viene, hermanos, si el pastor ahí, como el pastor lo que hace es predicar el domingo nada más, no, el pastor no, pero oyen que viene Julano, viene Julano, vamos, y si hay que pagar, pagan para ir, para que oren por mí, para que me sane. O sea, ¿quién está creyendo que le va a sanar? El hombre. Entonces le está diciendo, Dios, usted no puede sanarme, pero aquel sí, yo he oído que él sana. Pedro les dice, ¿qué les pasa? ¿Por qué ponen la mirada en nosotros como si por nuestra piedad o poder hubiéramos hecho andar a este? Somos hombres solamente. Pero les mostramos a Cristo. Crean en Cristo, vuélvanse a Cristo. Y segundo, hermano, la fe del creyente debe estar única y exclusivamente
en Cristo. Es lo que Pablo le dice, para que vuestra fe no esté fundada o puesta en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, sino en Dios que hace las cosas, no en nosotros. Creo, hermanos, para ir terminando, que el mensaje de Pablo a los Corintios es bien claro, como debe ser para nosotros hoy también. Atienda el mensaje, no el mensajero. Ya que la obra de Dios, hermanos, oigan esto, la obra de Dios no depende de nuestra oratoria. La obra de Dios no depende de nuestra oratoria y mucho menos de nuestra astucia ministerial. No depende de nuestra astucia ministerial. Hoy hay quienes hacen, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro para ganar las almas, para que la gente sea cambiada, hermanos. Y hacen modelos y hacen un montón de cosas y la gente no cambia. No depende, hermanos, no depende de nuestra astucia ministerial, de nuestra oratoria. Depende enteramente del poder de Dios en su palabra, que es viva y eficaz. Su palabra, no la nuestra. No la de un hombre, iglesia. Es esta palabra que está escrita, es poder de Dios para salvar al perdido, para transformar a las personas. Es este poder de Dios, no es la palabra nuestra. Hermanos, a través de los años y la historia han pasado grandes hombres de Dios que dieron su vida por entero a la predicación de la palabra, pero todos ellos han muerto. Pero el mensaje del Evangelio sigue predicándose día tras día, creyendo que este mensaje es poder de Dios para salvar al perdido, ya que la palabra de Dios, hermanos, es la fuerza más poderosa del universo. Por lo tanto, iglesia, atiende su mensaje. No importa quién sea el mensajero. Dios ha hablado y continúa hablando a través de su palabra escrita. Amén, aleluya. Es su palabra. No es por otra cosa. Hermano, usted necesita ese mensaje. Y el mensaje es que en Cristo hay salvación. En Cristo hay vida eterna. Cree al Evangelio. Entrega tu vida a Cristo. Arrepiéntete de tu pecado. Vuélvete a Dios. Ese es el mensaje. Él puede sanarte. Él puede restaurarte. Él puede hacer lo que Él quiera, pero sobre todo Él te promete vida eterna. Vuélvete a Cristo. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, una vez más por tu hermosa y bendita palabra y el poder de tu Evangelio. Hoy hemos visto, Señor, de cómo tú nos mandas a poner nuestra mirada en el mensaje, que el mensaje habla de Cristo. No poner, Señor, nuestra mirada en los hombres. Así como dice Pablo, Señor, de que Él llegó con temor y debilidad a mostrarles no otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado, Señor. Que hoy entendamos eso cada predicador y la iglesia. Que así como dice tu palabra, que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Señor, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ayúdanos, Señor, a levantar tu nombre. Ayúdanos a mostrar a Cristo al mundo, Señor. No a mostrarnos nosotros. Porque como dije, Señor, grandes hombres que han enseñado tu palabra han muerto. Pero tu mensaje y tu palabra sigue predicándose, Señor.
ese gran mensaje que solamente en Cristo hay salvación. Por lo cual te damos a ti toda la gloria y toda la honra en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.